De rodillas se encuentra ese lugar debajo del escritorio. Parece que ahí es donde está el ratón, pero también nota que los zócalos debajo del piso están mal colocados. Bueno, de hecho, hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Es una pequeña localidad, creo que ni siquiera tiene 100 habitantes. Está cerca de Wrocław, como a 80 kilómetros de Wrocław. Ahí vivía Agnieszka, una joven de apenas 23 años. Agnieszka disfrutaba la vida, le gustaban las fiestas, le gustaban todo tipo de diversiones, salir de casa. Los padres entendían un poco que la juventud tiene que divertirse, pero por otro lado también podían contar con su hija. También pensaban que en algún momento esas diversiones seguramente terminarían. Conocerá a algún chico, tendrá un hijo, vivirán juntos y simplemente podrán contar con ella. También sucedía que Agnieszka no regresaba a casa por la noche. Ese 12 de noviembre de 2010, Agnieszka y su mamá estaban cocinando algo, simplemente se quedaron sin azúcar y Agnieszka dijo que iría a la tienda a comprar azúcar. Así fue realmente, se vistió y salió pero no regresaba. Esto duró bastante tiempo. Los padres, por un lado, estaban un poco preocupados porque de repente salió, se suponía que iba a regresar después de comprar azúcar, pero no volvió, no dijo nada. Por otro lado, también sabían que esas historias de que ella desaparecía o se quedaba a dormir en algún lugar, sospechaban que detrás de eso había algún chico. Eso pasaba, así que estaban en una especie de dilema. Primero fueron a la tienda, preguntaron, pero resultó que Agnieszka no estaba en la tienda, se preocuparon un poco y en ese momento la mamá recibe un mensaje de texto. Era Agnieszka quien escribía. Agnieszka escribió: mamá, estoy embarazada, ahora voy a vivir con mi novio y ya no volveré a Lechitovo. Un poco extraño, pero por otro lado era posible. Tal vez por el embarazo le daba pena, tal vez no quería, pues pensaron que simplemente fue la decisión de su hija. Mira los episodios especiales, así como los episodios normales sin comerciales en Hiro Hiro Criminal ni Patrol. En la misma localidad también vivía Dominic, un chico de 28 años que ya estaba casado, su esposa Justina de 25 años y tenían un hijo, un niño de 3 años. Ellos vivían en un edificio antiguo de la época alemana y al mismo tiempo en ese mismo edificio vivían los padres de Justina. En el caso de un niño pequeño, tener a los abuelos cerca en el mismo edificio es realmente una gran suerte. Justina podía contar sobre todo con su abuela, con su mamá y como era el mismo edificio, ¿verdad? Así que era obvio que esa mamá prácticamente estaba con ellos todo el tiempo, o pasaba a verlos, o cuidaba al niño, ayudaba a cocinar, ayudaba a limpiar. Y también Justina y su mamá tenían realmente una relación muy buena, a menudo se sentaban, hablaban, se contaban todo tipo de secretos. Básicamente se puede decir que la mamá de Justina estaba todo el tiempo en ese departamento. La familia de Dominic era considerada una familia, diría yo, normal, feliz. Justina era vista como una madre que se preocupa por su hijo, que se preocupa por el hogar. Dominic era considerado alguien que es un buen esposo, era visto como el llamado manitas, podía hacer de todo, arreglar cualquier cosa. Y también parece que aquí los vecinos y la gente que los veía desde fuera le tenían un poco de envidia a Justina por tener un esposo tan bueno. No toma, no fuma, puede arreglar cualquier cosa, es considerado una persona equilibrada. En el caso de Dominic, creo que también es una buena señal, porque él era muy preciso en todo lo que hacía. No dejaba ninguna cosa que estuviera arreglando o haciendo hasta que estuviera satisfecho con el resultado. A menudo la gente también le decía: Dominic, ya déjalo, de verdad todo está bien, se ve bonito.
Algo no le daba tranquilidad. Siempre estaba corrigiendo, siempre ajustando algo, ajustando algunos elementos, hasta que finalmente le gustaba cómo quedaba. Parece que en el caso de una persona así, que realiza diferentes tipos de trabajos, eso es una ventaja y no un defecto. Quizá eso también se trasladaba un poco a la vida cotidiana, porque si algo estaba puesto en un lugar, ahí tenía que quedarse y ese era su lugar. No podía moverse como una taza o un plato. Eso podría considerarse un defecto, pero en general la precisión de Dominic en lo que hacía era muy evidente. Dominic también remodeló la casa él solo. Era la casa más bonita de la zona, así que también había cierta envidia por parte de los vecinos. En realidad no tenían ninguna queja sobre él. Quizá dos cosas: que cuando saludaba a alguien no miraba a los ojos como si tuviera algo que ocultar, era un poco raro. Y en segundo lugar, eso también les parecía a los vecinos. Un poco extraño que Justina nunca lo dejara solo con su pequeño hijo, que incluso cuando salía por un momento pedía ayuda a su mamá o a una vecina y Dominic nunca se quedaba solo con el niño. También es difícil decir por qué. Algunos decían que tal vez simplemente tenía miedo de que algo pasara, que era un padre sin experiencia, otros decían que no tenía tiempo. Nadie realmente profundizaba en todo esto, nadie investigaba por qué era así. Pasa prácticamente un mes desde la desaparición de esa Agnieszka que salió a comprar azúcar. 13 de diciembre, la mamá de Justina sale al autobús para comprar pan. En algunas localidades hay esos autobuses, camionetas que recorren el pueblo y venden productos básicos. Nadie va a ir hasta lejos a una tienda solo para comprar una barra de pan o azúcar. Entonces la mamá de Justina simplemente fue a esa camioneta, compró pan y regresaba a casa con esa barra de pan fresco. Y frente a la casa, frente a ese edificio, se encuentra con su yerno, pues se nota que él está como deprimido, que está pasando por algo. Le preguntó qué pasó y entonces se enteró de que Justina, su hija, la esposa de Dominic, se había ido. Como que se fue así de repente, pues la madre y la hija hablaron la noche anterior. Nada indicaba que ella quisiera tomar una decisión tan radical y dejar la casa de su esposo, a lo que Dominic dijo que en el teléfono de Justina encontró correspondencia entre ella y su amante, pero cuando él le mostró lo que había encontrado, ella apostó todo a una sola carta y le habría dicho que si ya lo sabía, entonces simplemente lo iba a dejar, lo abandonaba y se iría a vivir con su amante. Para mi mamá, por supuesto, fue un shock, no sabía nada de ningún amante, tampoco sospechaba nada ni sentía nada como madre. Y fue realmente una gran sorpresa para ella. También Dominic le mostró un mensaje de texto de su esposa, de Justina. En ese mensaje de texto, ella escribía precisamente sobre que iba a vivir solo con su amante y que ahora él debía encargarse de la casa y de su pequeño hijo. La mamá de Justina compartió esa información con los demás miembros de la familia, con el esposo, con la cuñada, con el hermano de Justina. Se sentaron, empezaron a pensar porque realmente es casi imposible que Justina se haya ido de la casa de esa manera, en algún lugar intentando una vida con un nuevo amante. Sabían que aquí, en la familia, entre Dominic y Justina, no siempre estaba bien, que había algunas peleas, que había discusiones porque vivían en el mismo edificio, así que los sonidos de esas peleas les llegaban. También la hija mencionaba que a veces no es alegre. Ellos sabían de todo eso, pero claro,
De esas peleas hasta irse de la casa hay un largo camino. Se creó una atmósfera, diría yo, muy tensa. También mi cuñada y mi mamá caminaban por la casa, por los cuartos donde vivía Justina. En algún momento, incluso mi cuñada vio una mancha de sangre en el fregadero. Hizo un escándalo. Dominica, a cargo, preguntó de dónde venía la sangre y si ya estaba ahí. Resultó que, al menos eso fue lo que él dijo, fue el suegro. Confirmó que se cortó mientras pelaba cebolla y simplemente vino a lavarse las manos, ese dedo cortado, pero la situación fue tensa. Sin embargo, mamá insistía en que no había otra opción, que había que avisar a la policía porque no era una desaparición normal. Y cuando ya estaba saliendo le llegó un mensaje de texto a su teléfono y vio que era un mensaje de su hija. Justina. Justina escribió en ese mensaje: mamá, no me busques, te pido que cuides de Camilito y de la casa. Y más o menos con el mismo contenido recibieron el mensaje la cuñada y el papá. Por un lado, su hija no estaba, pero por otro lado, todos recibieron el mensaje, así que se alegraron de que Justina estuviera viva, que estuviera en algún lugar. Incluso intentaron llamarle de inmediato a su número, pero Justina no contestaba sus llamadas. Comenzaron los siguientes días. Ese pequeño Camilito, el hijo de Justina, la extrañaba mucho. Siempre preguntaba dónde estaba su mamá, cuándo volvería la señora Cristina, la mamá de Justina. No se le partía el corazón porque veía que su nieto la extrañaba mucho. Pensó que tal vez sería bueno en esta situación que ella durmiera con el pequeño Camilito, que eso haría que el niño no extrañara tanto, que no llamara a su mamá. Pero claro, estaba muy preocupada por todo esto, le daba mucha pena a su nieto y tampoco sabía qué estaba pasando con Justina. Damián, de hecho, fue a la policía e informó que su esposa había desaparecido, que no estaba, pero también lo dijo de una manera que básicamente daba a entender que su esposa se había ido, que se había empacado y se había ido con su amante, que enviaba mensajes de texto de los cuales se podía deducir que estaba bien, que estaba viva y que probablemente estaba rehaciendo su vida en algún lugar. El propio Dominic realmente no se interesaba mucho por su hijo, solo lo hacía cuando no le quedaba de otra, porque la suegra hacía algo por ahí. Entonces se sentaba con él en el sofá, le ponía alguna caricatura para que el hijo la viera y él o comía o escribía algo por ahí. En el teléfono también la suegra notó que desde hace algún tiempo, lo que probablemente le molestaba, él usa varios tipos de velas aromáticas. No se sabe por qué a Company no le molestaba eso. Ella pensó que tal vez el yerno tenía esas preferencias y le gustaban ese tipo de aromas. La suegra, la señora Cristina, básicamente ya en ese entonces estaba todo el tiempo en el departamento de su hija, siempre se rompía la cabeza y trataba de averiguar qué pudo haber pasado. Un poco por satisfacer su curiosidad, también empezó a revisar las cosas de su hija. Primero se dio cuenta de que su hija no se llevó los lentes, lo cual era extraño porque los usaba todos los días y los necesitaba. Luego se dio cuenta de que no se llevó los anticonceptivos. Bueno, si empezó una vida con un nuevo amante, seguramente fue su decisión, pero también sabía que su hija no quería tener más hijos, al menos por ahora. Ya era diciembre y su hija solo se llevó un par de vestidos de verano que no son apropiados para la temporada. También tenía acceso a su cuenta y fue entonces cuando se dio cuenta de que todo el dinero había desaparecido de su cuenta. Entonces empezó a preguntarse por qué su hija dejó todas esas cosas. Eso también le parecía algo misterioso, no la dejaba tranquila.
y eso indicaba claramente que la desaparición de su hija no era como su yerno intentaba describirles. Señora Cristina, ella tenía la esperanza, como muchas personas que esperan a sus seres queridos desaparecidos, de que su hija tal vez regresaría para Navidad. Pero Justina no regresó. Sin embargo, todo el tiempo seguía enviando sus mensajes de texto. En esos mensajes escribía que todo estaba bien, que no la buscaran. Y otra vez al revés, cuando querían llamarle, pues no contestaba sus llamadas. Pero la familia pensaba o quería pensar que Justina estaba viva, solo que simplemente no quería hablar con ellos. Y así pasaron otros 2 meses. Como recuerdan, Cristina duerme entonces con Camil, por la noche se queda con su nieto. Eso empieza a molestarle porque desde hace varios meses escucha como si debajo del piso de ese cuarto se hubiera metido un ratón. Escucha claramente ese ruido de rasguños y eso la irrita porque no puede dormir. También tiene miedo de que su nieto se despierte. Empieza a buscar el lugar donde ese ratón pudo haberse metido, camina por el cuarto. En resumen, las huellas llevan debajo del escritorio, de rodillas se encuentra ese lugar bajo el escritorio, parece que ahí está el ratón, pero también nota que los soclos debajo del piso están mal colocados. Bueno, el hecho es que su yerno recientemente hizo una remodelación ahí, pero también recuerden, les dije antes que Dominic era muy perfeccionista, realmente era imposible que él dejara los soclos así, como si no los hubiera unido o pegado, y así es como se veía fatal para hacer su trabajo. La señora Cristina, tal vez por no sentirlo o por miedo a lo que podría encontrar debajo del piso, no se atrevió a levantar las tablas. Algo le decía que podría haber ahí algo que simplemente la asustaría. De alguna manera aguantó hasta la mañana. Por la mañana llamó a su nuera y ella vino. Ambas mujeres entraron a ese cuarto, se pararon junto al escritorio, miraron al suelo y no sabían qué hacer, si levantar esas tablas o no. O llamar al hijo de la señora Cristina, tal vez él pueda ayudar. Mientras discutían, estaban en el cuarto. Entró Dominique, las miró, luego se acercó a su hijo, lo besó, escribió algo más en una hoja y salió de la casa. Ya en ese momento, cuando Dominic salió así de la casa, él estaba convencido de que realmente encontrarían allí lo que ellas pensaban, es decir, simplemente a Justina muerta. Todavía llamaron al hijo de la señora Cristina, él llamó a la policía y llegó el grupo de investigación criminal. Ellas contaron todo eso, hablaron de sus sospechas. Los policías empezaron a levantar el piso, las tablas, los paneles, eran paneles, empezaron a quitar esos paneles y cuando los quitaron, efectivamente entre las vigas encontraron el cuerpo de Justina. El cuerpo estaba tan apretado entre las vigas y encima estaban sus vestidos, la ropa que en teoría se había llevado con ella. El cuerpo de Justina fue trasladado al Instituto de Medicina Forense. La autopsia reveló que Justina fue asesinada, que recibió varios golpes en la cabeza, presumiblemente con un martillo. Unas horas después, Dominic le escribió a su cuñada: "Los amo y les pido perdón por todo". Todavía tuvo el valor de llamar a casa. Durante esa breve conversación lo dijo, admitió que en verdad mató a Justina. De esa conversación se entendía que tenía la intención de suicidarse, que quería dejar una carta de despedida.
En esa carta de despedida explicará todo, contará todo por qué mató a Justina. La policía organizó rápidamente un bloqueo, comenzaron las búsquedas, pero no lograron detenerlo. No lograron detener a Dominique porque él no tuvo el valor suficiente para acabar con su vida, para suicidarse. Simplemente fue y se entregó en la comisaría de policía. En la casa de Dominique y Justina las cosas no iban bien. Desde hacía tiempo había peleas, eran discusiones muy tensas con muchos reproches. Justina sospechaba o incluso sabía que desde hace algún tiempo Dominique tenía una amante. Es un pueblo pequeño, todos se conocen, así que probablemente sabía que esa amante era Agnieszka. Esa es la misma Agnieszka que un mes antes fue a buscar azúcar. Dominique decidió resolver una situación. El 12 de noviembre esperaba en el coche frente a la casa de Agnieszka, su amante. Tampoco se puede descartar, y probablemente así fue, que Agnieszka de alguna manera lo estaba chantajeando. Le dijo que eligiera entre ella o su esposa, pero más bien a ella, porque probablemente en ese momento le dijo que estaba embarazada. Dominique la estaba esperando en el coche. Cuando ella salió, la golpeó con una llave para cambiar llantas y luego la llevó a un lugar apartado. Ahí la escondió bajo una alfombra del piso y dejó el cuerpo. Ese cuerpo fue encontrado después por los policías. Resultó que, al igual que Justina, murió por los golpes con esa llave para cambiar llantas. Cuando salió, llegó a la conclusión de que la esposa de Justina también le estorbaba de alguna manera, así que decidió deshacerse de ella también. Cuando salió del baño, la golpeó varias veces con un martillo y luego metió el cuerpo debajo del piso, bajo los paneles. Lo hizo en el momento en que su hijo de 3 años dormía al lado en la cama. No pensó que alguna vez funcionaría, creyó que así resolvería todo este asunto. Por supuesto tenía los teléfonos de ambas mujeres, de su amante y de su esposa. Desde esos teléfonos enviaba mensajes de texto reconfortantes o más bien tranquilizadores a la familia, sugiriendo que ambas mujeres estaban vivas. Presumiblemente bajo la influencia de las emociones. El hecho de que tuvo que actuar rápido, todavía a oscuras, hizo que su meticulosidad fallara y no unió los paneles tan cuidadosamente como solía hacerlo. Por eso la suegra encontró ese lugar donde estaba escondido el cuerpo de su hija. Dominique recibió cadena perpetua por doble asesinato. En realidad yo diría que para él el número 12 fue de mala suerte de alguna manera. El 12 de noviembre mató a Agnieszka, el 12 de diciembre mató a su esposa Justina y el 12 de noviembre, 2 años después de haber matado a Agnieszka, recibió la sentencia. Cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de 35 años. Pero también hay que recordar que Dominique, cuando mató por primera vez, decidió que de esa manera iba a resolver sus problemas. Y parece ser una persona sin esposa, sin ningún freno de empatía, una persona que si hubiera tenido éxito probablemente podría haber seguido matando. Así que no se descarta que incluso si dentro de 30 o 5 años solicita la libertad condicional, termine en un centro para bestias, porque parece ser una persona peligrosa y será una persona peligrosa hasta el final de su vida. Y en ese momento tendría, por así decirlo, apenas 63 años y esa es toda la historia. Por supuesto,
Suscríbanse a nuestro canal y como siempre cuídense. Ve los episodios especiales, así como los episodios normales sin anuncios en Hiro Hiro Co Criminal ni Patrol.